San Bernabé se celebra el 11 de junio. San Bernabé era un judío de la tribu de Leví. Su nombre real era José, pero los apóstoles lo apodaron Bernabé, que significa el animador, Dios conforta, Dios fortalece. Bernabé es mencionado en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Los primeros padres de la iglesia lo consideraron apóstol por la misión especial que tenía de evangelizar en Antioquía. El Espíritu Santo le confió esta acción apostólica misionera y fue elegido para llevar el evangelio en lo que fue todo Antioquía. Un dato interesante es que Bernabé fue uno de los 12 elegidos y él tuvo esta misión de ir a evangelizar a Antioquía, que era un pueblo inculto. O sea, era un pueblo que no tenía ninguna religión, era un pueblo pagano, pues, pero no tenía ningún culto. Entonces, cuando llega Bernabé y les predica el evangelio, fue tanta la emoción y la conmoción de toda la población de Antioquía, que fue una conversión extraordinaria. Cientos de personas se convirtieron con un ánimo tan fervoroso que fue todo un éxito gracias a la predicación de Bernabé. De hecho, en Antioquía fue un lugar tan cristiano, o sea, tan que ahí se centró el cristianismo. De hecho, ahí fue donde les llamaron cristianos a los seguidores de Jesús. En aquel tiempo, esa fue la primera vez donde les llamaron cristianos en Antioquía, y fue un gran éxito esta evangelización de Bernabé. De hecho, en ese tiempo también San Pablo también estaba predicando, y hay un dato muy interesante, porque este Bernabé, cuando Pablo hizo su conversión, San Pablo era perseguidor de los cristianos, de los seguidores de Jesús, era perseguidor de los apóstoles y aniquilaba a todas aquellas personas que eran seguidores de Jesús. Entonces, cuando fue su conversión, no confiaban en él. Cuando fue la conversión de Pablo, él quedó invidente, quedó ciego, porque Jesús le habló en el camino, le habló a Pablo y lo dejó ciego porque le preguntó que por qué lo estaba siguiendo. Entonces le dio instrucciones, pero él ya estaba ciego, ya estaba invidente. Entonces, este Bernabé fue el que, lleno del Espíritu Santo, fue el que extendió la mano a Pablo, porque todos le tenían desconfianza, porque él era un criminal. Entonces todos desconfiaban de él, los apóstoles, y todos desconfiaban de él. Entonces Bernabé se lo encuentra y fue el que le da la mano a Pablo y lo lleva a casa de Judas. Y ahí se hospeda en la casa de este Judas, que ahí es donde llega y ahí es donde llega Ananías a sanar a Pablo por órdenes de Jesucristo. Sí, pero hay un dato interesante, que Bernabé fue la conexión entre Pablo y los discípulos, porque nadie confiaba en él, nadie lo quería atender, nadie lo quería así, pero gracias a Bernabé fue que se hizo muy amigo de los apóstoles. De hecho, Bernabé y Pablo, después de que Bernabé predicó en Antioquía y fue todo un éxito, después de eso se fue de misiones con Pablo a Alejandría y Roma, donde tuvieron un rotundo éxito. Los dos eran grandes amigos y se fueron a hacer misiones y tuvieron un grande éxito. Después se separaron
Bernabé se separó de Pablo y se fue a visitar las iglesias de Chipre, de su tierra natal. Y murió en el año 60 apedreado. Esa es una de las fuentes, pero en otra fuente tradicionalista, ahí mencionan que de hecho Bernabé siguió predicando y de hecho fue obispo en Milán. Fue el primer obispo de Milán, Bernabé, pero esa es otra de las fuentes. Bernabé, su conversión de él, cuando se unió a los apóstoles, se hizo muy popular Bernabé porque era un hombre muy rico y vendió todas sus posesiones, todos sus terrenos, y el dinero se los fue a entregar a los apóstoles para que lo repartiera entre los pobres, y por eso Bernabé se hizo muy popular entre los apóstoles y por eso Jesús lo elige para ser uno de los 12. Un dato muy interesante de Bernabé apóstol, que se celebra el 11 de junio. ¿Ok? Bernabé termina sus días siendo obispo, primer obispo de Milán, y donde él instruye a todo lo que es la comunidad, el pueblo, la ciudad de Antioquía. Bernabé fue quien nos instruyó a todos. Fue un gran maestro, un gran predicador, y pues termina siendo obispo de Milán, y así es como terminan sus días. Ok, bueno, muchas bendiciones. Espero que les haya servido lo que les comparto para que conozcan más la vida sobre los santos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Paz y bien. Dios les bendiga. Muchos saludos. Bendiciones.